Gracias por acompañarnos un sábado más en uno de nuestros encuentros. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Juan Luis Arzuaga, paleontólogo, catedrático de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Su nombre está estrechamente ligado al yacimiento de Atapuerca, en el que trabaja desde hace más de 40 años y del que es codirector. Por esos trabajos mereció, junto a algunos de sus compañeros, el premio Princesa de Asturias. Además, es director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, forma parte de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, es escritor, divulgador científico y, pese a todo ese lío que tiene encima, recibe un correo un día de la Torre de Don Borja. Yo no le conocía de nada, le invito a venir aquí a Santillana del Mar, me dice voy. Y bueno, pues creo que ese gesto de decir voy a un espacio como este, con todo el lío que tiene encima Juan Luis Arzuaga, pues creo que también dice cosas de Juan, de su cercanía y de sus ganas de compartir su conocimiento. Si tuviera que hacer una semblanza muy rápida de Juan Luis Arzuaga, yo diría que es un hombre al que desde muy temprano le apasiona la prehistoria, una persona a la que le gusta la prehistoria y que eso le ha llevado a buscar fósiles, a investigar sobre esos fósiles que ha encontrado y a compartir ese conocimiento que ha ido adquiriendo a través de la escritura de libros, de las clases que da en la universidad y de otro tipo de encuentros más informales como este. Estamos muy contentos, Juan Luis, de que estés aquí con nosotros y en nombre de todas las personas que forman parte de este proyecto de la Torre de Don Borja, pues te queremos dar las gracias en primer lugar por haberte acercado hasta Santillana. Y yo a vosotros por invitarme. Pensaba antes del encuentro que, claro, a mí normalmente esta torre me parece un lugar muy antiguo, ¿no? Se empezó a construir, lo hablábamos antes, en el siglo XIII y yo pensaba, bueno, eso ha sido hace muchísimo tiempo, pero cuando uno empieza a pensar en el tiempo de la prehistoria, que es tu campo de investigación, de repente me parece que esta torre se empezó a construir antes de ayer y que... Sí, no, porque lo que hace que la prehistoria o la paleontología en general sea interesante y no una anécdota o una curiosidad es que el principal mensaje del pasado y de la historia, que la principal señal que envía el tiempo, es el de la continuidad. O sea, todo esto, bueno, pues no dejaría de ser algo divertido si no fuera porque se relaciona directamente con el presente, explica el presente, ¿no? Explica la situación actual. No solo porque somos hijos de la historia, sino porque la historia nos ha hecho como somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arte prehistórico que se encuentra aquí no es una cosa cancelada, o sea, es que el pasado no es una cápsula ahí que no tiene que ver con nosotros y que no deja de ser una curiosidad para diletantes o mentes curiosas o desocupados, sino que directamente todo lo que tiene que ver con el pasado es la respuesta a los interrogantes del presente, ¿no? Y la continuidad es la principal señal que nos transmite nuestro pasado. Lo vemos en todo. Te he escuchado decir en alguna ocasión que el pasado es algo que siempre nos acaba alcanzando. Sí, claro, para el pasado personal seguro, ¿no? Entonces, al final siempre el pasado te alcanza. Pero, claro, es que estamos hechos de pasado. Y siempre pongo un ejemplo que es tan evidente que todo el mundo lo entiende. Y es que si una persona pierde la memoria por un accidente, por lo que sea, por una enfermedad, literalmente no sabe quién es. O sea, tú le preguntas, ¿tú quién eres? Y te dice, no sé quién soy. O sea que si no tienes una biografía, es que no tienes identidad, así de simple, ¿no? Este es un experimento muy fácil de hacer. Tú le preguntas a alguien, ¿tú quién eres? Y te dice, hombre, pues yo nací en Bilbao y fui al colegio de los Escolapios, ¿no? Entonces te empieza a contar su historia. Estudié esta carrera, luego trabajé no sé dónde, luego tal. O sea que nos definimos en términos biográficos e históricos. Y si no fuera por eso, si no tenemos esos recuerdos, es que literalmente no sabemos quiénes somos. Y eso es lo que, si me permites, siempre pongo como ejemplo en la película Blade Runner, que es una película que yo cito mucho,
y no solamente yo, en Estados Unidos se utiliza en los cursos introductorios de filosofía, o sea que porque es de una enorme modernidad, porque introduce todo el pensamiento de Descartes, ¿no? Y tú fíjate, hay una escena en la película en la que una replicante que se llama Pris, Daryl Hannah, dice, yo pienso, luego soy humana, ¿no? Porque pienso, soy humana. Y eso nos lleva a los debates modernos, ¿no? Las máquinas piensan, luego son humanas. Pero luego más adelante, la gran crisis de la película se produce cuando Rachel, que es el personaje, la novia de Deckard, del detective, dice, no, pero yo, a la que ha sometido a un test para ver si es una replicante o no, ¿no? Ella dice, yo soy humana. Y le dice Rick Deckard, para que veáis la hondura de la película, Rick, el detective, el protagonista, se llama Rick Deckard, y un filósofo francés muy conocido y científico, al que aquí llamamos René Descartes, en francés se pronuncia René Descartes. O sea, Rick Deckard es René Descartes. Hay un momento de crisis en el que Deckard le dice a Rachel, no, tus recuerdos son implantes, no son tuyos. Pero son los recuerdos de la sobrina de tu creador. Tus recuerdos no son tuyos, luego tú no eres humana. O sea, que somos humanos porque tenemos recuerdos, ¿no? Porque somos humanos porque tenemos recuerdos y porque contamos historias, ¿no? Somos el único animal que se hace preguntas, que cuenta historias. El único animal que se hace preguntas. Y yo te quería preguntar, ya que estamos en eso de hacernos preguntas, ¿qué ha aprendido Arzuaga de Arzuaga a través del estudio de la prehistoria? ¿Qué has aprendido tú de ti mismo? Bueno, a mí es que Arzuaga me interesa muy poco para empezar. O sea que creo que no haber aprendido mucho. De mí, lo que puedo decir, de lo que sé decir de mí, es que yo estoy empezando ahora. O sea que, no sé, espero hacer grandes cosas cuando sea mayor. O sea, ahora mismo estoy empezando, estoy lleno de curiosidad y me interesan muchas cosas. He aprendido de mí que no hay mayor placer que el de aprender, si quieres, ¿no? Que es una fuente inagotable de placer. Aprender cosas, aprender cada día, ¿no? Preguntarse por la noche cuando te vas a dormir, hoy qué he aprendido, que puede ser una palabra, que puede ser una historia, que puede ser algo, cualquier cosa, ¿no? Si uno mantiene las ganas de aprender, puede ser niño siempre. Preadolescente, que es el estado en el que yo me he quedado. Yo una vez escribí un libro que se llama de prehistoria para preadolescentes, que se llama Cuando el mundo era niño, que es un título muy interesante, muy poético, que no es mío, sino que pertenece a todos los chamanes que a lo largo de la historia de la humanidad han contado la historia de los orígenes de la tribu, del grupo, y que siempre han empezado con la misma fórmula, ¿no? Con la que se cuentan estas historias. Siempre se empieza igual, todos los chamanes siempre han empezado igual. Y a mí me gusta siempre empezar igual, ¿no? La ciencia, a fin de cuentas, lo que cuenta es esa misma historia, ¿no? De los orígenes de la gente, del pueblo, del mundo, en términos científicos, pero la historia es la misma, ¿no? Entonces siempre se cuenta igual, ¿no? Siempre todos los chamanes lo dicen así. Siempre empiezan diciendo, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando el mundo era niño. Pues eso, cuando el mundo era niño. Eso era lo que me interesaba y me sigue interesando. Estamos en Santillana. Bueno, espera, y contestaba a tu pregunta. Y una vez un periodista me dijo, ¿y este libro para quién va dirigido y tal? Yo dije, bueno, pues así, como para adolescentes, como, bueno, antes de la pubertad, el final de la infancia. Y me preguntó y me dijo, bueno, ¿y usted cree que les gustará, que lo entenderán? Digo, que lo entenderán es seguro, porque es que yo estoy en esa edad. Te decía que estamos en Santillana del Mar. Aquí, antes de que este pueblo existiera, de que estas casas se construyeran, pues por aquí ya había hombres que cazaban, que recolectaban y que en cuevas que están cerca de por aquí, pues que pintaban o que vivían en las bocas de las cuevas, no solo en Altamira, sino en otras muchas cuevas que hay en este territorio, en Cantabria. Tenemos aquí a Roberto Ontañón. Y te quería preguntar,
qué supuso Altamira para la prehistoria moderna y para el arte contemporáneo. ¿Qué importancia tuvo desde tu punto de vista? Son dos aspectos diferentes. Es muy curioso. No, la historia de Altamira no se ha contado nunca bien, me parece a mí. Porque siempre hay alguna película reciente. Nos puedes decir, hace mucho tiempo y nos la empiezas a contar. Hace mucho tiempo, sí. La historia Altamira, tal y como se cuenta hoy en día, es exactamente lo contrario de lo que ocurrió. Porque la cosa es mucho más sutil. Hablando de todo un poco, estuve recientemente, voy con cierta frecuencia al lugar en el que se presentaron los descubrimientos de Altamira, que está en Lisboa, en un congreso internacional. En Lisboa, eso me sale en las películas que presentan el hallazgo del congreso internacional y más o menos se ríen no les hace mucho caso. Pues el lugar físico en el que se ocurrió está en Lisboa y bueno, yo tuve que ir porque es un instituto de geología y de paleontología y de fósiles, en fin, fui a visitarlo. Yo dije, y se conservó el salón donde eso ocurrió. Y dije, habría que hacer algo ahí, ¿no? No sé, está tan cerca, pero exactamente el sitio donde pasó esa historia. Y entonces la historia es interesante, es mucho más interesante de cómo se cuenta, porque por lo general se cuenta que la Iglesia se oponía. Hay una película reciente de un amigo mío, por cierto, en la que se pone, la historia se cuenta en los siguientes términos. Este descubrimiento lo hacen gente que tiene mente progresista y liberal, pero la Iglesia considera que es un anatema y entonces pues la jerarquía se opone firmemente y niega el hallazgo y dice que es falso. Bueno, pues es exactamente lo contrario, justamente lo contrario. La Iglesia estaba encantada con el hallazgo, porque demostraba que el ser humano había sido creado tal y como es hoy, con todas sus facultades, que no había habido evolución. Y de hecho, las mentes progresistas y los académicos más modernos, los darwinistas, los evolucionistas, eran los que defendían que era un fraude, porque con una mentalidad evolucionista no podían aceptar que hace mucho tiempo el ser humano fuera como es hoy, porque suponían que tenía que ser más primitivo, ¿no? Y por lo tanto menos capaz, ¿no? De manera que la Iglesia estaba feliz porque demostraba que desde el principio el ser humano era como es hoy y los científicos como Bolívar, en fin, los académicos más avanzados, los que estaban, los progresistas, lo consideraban un fraude, ¿no? Porque es curioso cómo las historias no son como nos las cuentan. Claro, luego se descubrió que la evolución es mucho más lenta que todo eso y que 12.000, 14.000 años no es nada, ¿no? Claro que eran como nosotros, que solo tienen 14.000 años, ¿eh? Pero si tuviese 1,5 millones de años, si se descubriesen unas pinturas como estas hace 5 millones de años, sería incompatible con la teoría de la evolución ahora mismo, ¿no? Posible que un australopiteco pinte una cosa así, ¿no? Entonces, pero es interesante que nunca las cosas no se han contado bien. Me parecía más interesante el otro debate, el que tiene que ver con la realidad, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego el descubrimiento del arte prehistórico, y no solamente el arte prehistórico, el arte paleolítico, el arte rupestre, por una parte, y luego el descubrimiento de otras manifestaciones artísticas que son más modernas, que pueden ser del Neolítico. Hoy hay una exposición fotográfica aquí precisamente en Altamira, en el Museo de Altamira, de una amiga nuestra, que a esta misma hora, de Isabel Muñoz, que presenta unas fotografías de algunos de No se vayan, porque luego la podrán visitar, de quizá el primer santuario de la humanidad, ¿no? Bien, y entonces, que no es así naturalista, sino que es un estilo mucho más conceptual, diferente. Entonces, lo que supone el descubrimiento de Altamira y otros descubrimientos que se van produciendo, por ejemplo, el arte, las figurillas de las islas Cícladas,
es muy importante en la historia del arte, ¿no? Lo que descubren los vanguardistas es que están buscando un camino para salir del naturalismo, del realismo. Están buscando la forma de superar toda la tradición occidental de arte, pues eso, realista, ¿no? Para entender, no es totalmente realista, pero bueno, descriptivo, ¿no? Y ya el siglo XIX hay mucho academicismo, hay mucha pintura que es casi fotográfica. Entonces ellos dicen, bueno, no podemos seguir así, hay que hacer otra cosa, ¿no? Porque ya llevamos miles de años haciendo esto, ¿no? A ver qué se nos ocurre. Y entonces, en esa búsqueda, descubren primero el arte rupestre, paleolítico, pero luego empiezan a fijarse en otros tipos de manifestaciones que son ya más recientes, del neolítico, de la edad del bronce, muchas de ellas, ¿no? Ídolos de la edad del bronce, que son mucho más conceptuales, sentido mucho más esquemáticos, y por lo tanto con un nivel mayor de abstracción, más abstractos, para entendernos, ¿no? Y empiezan a decir, caray, pero esto es lo que estamos buscando. O sea, estamos buscando una manera de expresar las mismas cosas, pero de una forma mucho más simple, ¿no? O sea, yendo a la esencia, para entendernos, ¿no? Y no solamente eso, sino que empiezan a ver que lo que ellos están buscando no solamente está en el pasado remoto, en el paleolítico, sino luego en el pasado más reciente, neolítico, del bronce, etcétera, que hacen cosas muy modernas. Pero las figuritas estas de las ciclas son muy modernas. Y luego, a continuación, empiezan a fijarse en los contemporáneos primitivos, en el arte llamado primitivo, pero primitivo contemporáneo, en el arte africano, por ejemplo, o en el arte de la Polinesia, o los tótems esos de los indios del noroeste. Entonces, descubren que en cualquier aldea perdida de África hay máscaras que superan su cubismo y y sus vanguardias, ¿no? Es decir, que hay contemporáneos actuales considerados inferiores intelectualmente, espiritualmente, artísticamente, que están en un nivel que está más allá, que han ido más lejos en esa búsqueda que ellos mismos. Entonces eso es una revolución absoluta, porque cambia todo el concepto de la evolución artística que supuestamente los occidentales, el hombre blanco, ¿no? había llegado a su máxima expresión. Entonces, y lo que ellos buscan, resulta que ya lo han hecho otros, y eso o lo están haciendo otros, y esos otros, pues no son unos artistas que viven en París. O sea, no es Modigliani, hay muchos Modiglianis en África. O sea, descubren que África está llena de Modiglianis. Y el que dice África dice cualquier otra cultura, ¿no? Y eso lo cambió todo. Y no solamente nuestra mirada hacia otras culturas, que se hace una mirada mucho más apreciativa y valorativa, sino que esos caminos que se buscan, pues claro, buscan también su inspiración en esas otras expresiones artísticas que estaban en el pasado. Es imposible no ver, en España por ejemplo, tenemos hay unos ídolos cilíndricos que son como muy modernos, ¿no? Y son muy antiguos. Entonces, el arte cambia por completo toda su paradigma. Una cosa que me pregunto es que del arte prehistórico y que obligó a reconfigurar la mirada, como dices, a partir del descubrimiento de Altamira y de otras muestras de expresión artística que han atravesado el tiempo, pero nos han llegado algunas cosas, ¿no? Aquello que ha dejado un rastro, que ha dejado un registro, lo que está pintado en la pared, lo que está pintado o grabado en un hueso, pero ¿qué pasa con la música? ¿Qué pasa con las narraciones orales? ¿Qué pasa con la danza? ¿Crees
que esos hombres que pintaban y que grababan también bailaban, también contaban historias, también hacían música? Es un misterio. Bueno, creo, no, más, voy más lejos. Creo que esa es la edad de oro del ser humano. O sea, creo que el Paleolítico superior es la edad de oro del ser humano. O sea, es cuando fuimos príncipes, realmente cuando fuimos príncipes. Esto es una... recuerdo una vez que estaba dando una conferencia en el pueblo de mi familia paterna, en Guipúzcoa, en Tolosa, y estaba mi hija, la pequeña, que era muy pequeña, y ahí sentada, y me dijo, cuando terminé, bueno, y entonces nadie se atrevía a preguntar nada de lo que suele ocurrir, y dijo ella, yo quiero preguntar una cosa, a ver, papá, dime, y entonces cómo vivía aquella gente, cómo eran y tal. Y le dije, eran príncipes, hija, eran príncipes. Eran los príncipes del bosque y de la pradera, eran príncipes. Entonces, eso lo incluye todo. Para empezar, tengo que decir que eran top models. Esto de momento. Como nosotros. Como nosotros podríamos serlo si hiciéramos ejercicio y no estuviéramos todo el día sentados. Una pregunta ya a modo de curiosidad. Tú más o menos un varón occidental de un 86, miope y daltónico, que no sabe cazar, ¿cuánto tiempo sobreviviría en el Paleolítico? No, tampoco despreciemos al ser humano. Yo creo... con poca masa muscular, además. No, yo creo que tú y yo iríamos al marisqueo. O sea, iríamos al Mesolítico. Aquí hay una etapa en la que... Hay una etapa que se llama Mesolítico después del Paleolítico, después de la glaciación, cuando ya acabó la glaciación, pero todavía no ha llegado a la agricultura y la ganadería. Eso se llama Epipaleolítico o Mesolítico. Continúan las tradiciones, el mismo tipo de economía, pero con otros ecosistemas, porque han cambiado los ecosistemas. Y entonces hace un descubrimiento muy importante, porque en el Paleolítico hay como una especie de obsesión por los animales grandes, por cazar un animal grande. Y eso tiene su explicación porque tiene mucha carne, tiene mucho alimento, ¿no? Entonces hay un momento que tiene sus orígenes en el Paleolítico, pero que en el Neolítico se desarrolla mucho más, en el que se hace un descubrimiento económico. Y es que, bien, una lapa tiene pocas calorías, pero hay muchas lapas. De manera que a base de lapas, las lapas pueden ser un recurso más predecible, más regular, menos peligroso, ¿no? Y los niños comen todos los días. De manera que al final puede resultar una buena solución comer lapas o erizos o lo que sea. Y entonces se dedican a recolectar marisco y llenan cuevas enteras de marisco, se llaman concheros. En Asturias en particular y en otros sitios, en Portugal. O sea, hacen grandes acumulaciones. Se dice conchas, pero ahí va todo, van crustáceos, van erizos, va de todo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que tú y yo haríamos. O sea, porque es lo más fácil. Yo cazando un bisonte no me veo. Pero mejillones. Sí, eso sí. El hombre, los seres humanos han estado conectados con la naturaleza durante decenas de miles de años y de repente llegamos al tiempo presente y nos encontramos con que hay muchos seres humanos que viven en ciudades donde lo natural tiene muy poca presencia. Esa desnaturalización de nuestro entorno, ¿cómo crees que nos afecta? Bueno, pues es lo que decía antes de lo de ser top models, ¿no? De todas formas, y volviendo a la pregunta anterior, para que se entienda lo que es la prehistoria, lo que es el Paleolítico, donde decía un profesor mío de ecología que donde hay mucha vida hay mucha muerte. Es decir, todos los animales se mueren. Tú no necesitas matar un bisonte, solo necesitas esperar a que se muera y llegar hasta el cadáver antes que las hienas o que otros carroñeros, ¿no? O sea que a lo mejor nos bastaría con tener suficiente información del territorio. La información que tenían era exhaustiva, es decir, conocían a todos los animales que había por ahí. Entonces, seguramente, en realidad competían por los animales moribundos.
cuando un animal está viejo o está a punto de morir, rápidamente es localizado por todos los que desean aprovecharse cuando ha dejado de ser peligroso, ¿no? Y eso incluye lobos, osos, todos los animales que podrían aprovecharse. O sea que tú, en realidad, nosotros tendríamos que competir con los otros animales que quieren aprovecharse de los animales que están ya a punto de morir, ¿no? Esa sería nuestra estrategia, ¿eh? Un animal que está roto, que se ha roto algo, que está lisiado, que está enfermo, o lo que sea, o que se ha caído, eso es muy frecuente, tiene un accidente, pues rápidamente está rodeado de lobos, porque es inmediatamente identificado, localizado, ¿no? Como una presa potencial, como un animal que ya no puede huir y que, bueno, es todavía que no es muy peligroso, ahí estaríamos nosotros. Eso sería lo primero. O sea, quiere decir que no iban a cazar mamús así en la plenitud de su vigor y cosas por el estilo. Eso no lo hacen ni los leones, ¿eh? O sea, la idea esta de que los leones cazan cualquier cosa es un error. A ningún depredador caza porque se extinguirían. Es decir, si los leones cazasen búfalos con toda facilidad, no habría búfalos. O sea, los leones no cazan búfalos, cazan aquellos búfalos que son vulnerables, ¿eh? Entonces nosotros nos sumaríamos, lo que se hacía en el Paleolítico, nosotros nos sumaríamos al conjunto de las especies que se intentan aprovechar de los individuos, de las crías, de los individuos accidentados o lo que sea, o viejos, ahí estaríamos. Pero nosotros ya tiramos a... No, pero tenemos fuego. Tenían depredadores los seres humanos. Había especies que cazaban a seres humanos, o estaba en la cúspide el ser humano de los depredadores. ¿En el Paleolítico? Sí. En el Paleolítico, en la pirámide ecológica del Paleolítico, con neandertales, ya desde Homo erectus, ¿eh? Hay, básicamente, en la cúspide de la pirámide hay dos especies. Eso no quiere decir que no haya más, porque hay más depredadores, pero en la cúspide de la pirámide los top predators, los top, son dos, que son dos especies de carnívoros grandes, tienen en común que son carnívoros grandes y sociales. Y son los leones y nosotros, o los leones y los neandertales, o los leones y el Homo erectus. Es decir, tienen en común que son grandes, hay otros carnívoros que son más pequeños, como por ejemplo los lobos, las hienas, los licaones, hay más, o que son solitarios, como por ejemplo los tigres o los osos, ¿no? O yo qué sé, los leopardos, pero los más poderosos siempre son los que son grandes y además sociales. Esos son los leones y nosotros. Eso me lleva a una reflexión. Y se respetaban, ¿eh? En todos los yacimientos que excavamos aparecen leones. No sabemos si los mataron o se los encontraron muertos. Y yo me imagino que se tenían mutuo respeto. Que eso que dices me lleva a una reflexión, porque hoy en día estamos en una sociedad donde hay mucho individualismo, pero quizás para conseguir las cosas significativas lo importante es la comunidad o trabajar en conjunto, ¿no? Como hacían estos cazadores. Social, sí, siempre lo hemos sido. Pero, o sea, que eso es ser cazador social no quiere decir que sea una elección y que gracias a eso, pues bueno, nos va muy bien, sino que estamos diseñados como animales sociales, ¿no? Tenemos un cerebro social, por ejemplo. O sea, no es que seamos sociales, es que nuestro cerebro es una máquina de procesar información social. Porque estamos diseñados para la vida en sociedad. O sea, básicamente procesamos... Y a veces somos hasta simpáticos. A veces somos simpáticos. Bueno, no, eso es el éxito. El éxito en cualquier grupo, incluyendo la prehistoria, consiste en tener muchos amigos y pocos enemigos. Hay un ensayo que se titula Dignos de ser humanos, en el que reflexionan sobre o tratan de discutir esa idea de que el hombre es un lobo para el hombre y tratan de conectar con la idea de que el hombre tiende a la generosidad y a compartir y a colaborar.
y pone como ejemplo las sociedades de los cazadores-recolectores, donde dicen que allí los individuos más egoístas o más individualistas o más violentos eran apartados, y que los líderes eran los más sociales y los más... y que dicen que hoy hemos dado un poco la vuelta a todo eso, y hoy las personas, digamos, que tienen personalidades más agresivas o narcisistas pueden acabar en la cúspide, ¿no? No sé si tú tienes una idea sobre esto. Invítame otro día, porque este es un tema francamente interesante a desarrollar, ¿no? Cómo se consigue la autoridad y la diferencia entre autoridad y poder, ¿no? Que son cosas distintas, pero bueno, en el pasado digamos que está más basado en la autoridad. Pero sí que hay muchas cosas muy entretenidas sobre esto, porque somos una especie, en cierto modo, autodomesticada, y eso es muy interesante, es muy bonito, ¿no? Y entonces la cuestión es cómo nos hemos autodomesticado, y en mi opinión, bueno, para que haya evolución tiene que haber selección natural, ¿no? O sea, unos individuos son seleccionados, lo que tú acabas de decir. Vamos a suponer que hay determinados rasgos de la conducta que son hereditarios, ¿eh? Esto vale para los genes, ¿eh? Todo aquello que no es hereditario no interviene en esto. Las cosas que son genéticas, ¿eh? Imaginemos que hay individuos que son muy solidarios, muy broncas, muy conflictivos y demás. Entonces, claro, si esos individuos son apartados de la sociedad y no se reproducen, los genes que supuestamente son responsables de su conducta, digamos, insolidaria, no serán traspasados a la siguiente generación. Así es como funciona en términos evolutivos, por selección. De manera que supongamos que hay unos genes que programan o que prescriben conductas violentas, ¿no? Pues entonces, si los individuos que tienen esas conductas son eliminados, por ejemplo, o apartados, si no se reproducen, esos genes violentos, entre comillas, pues directamente desaparecen de la población. Ese sería el proceso de autodomesticación. Pero yo tengo la teoría de que algunos opinan que la autodomesticación lo hace el grupo. Es decir, que los grupos eliminan a los individuos que son, en fin, que no son cooperativos o que son conflictivos o lo que sea. Los eliminan violentamente, los matan. Para entendernos, los matan o los expulsan, que es lo mismo, da lo mismo, ¿no? Pero hay otra forma de selección que es la selección sexual. Entonces yo, esto queda para otro día, pienso que en el caso de los hombres, las que nos han domesticado son las mujeres. Quiero decir que creo que las mujeres han ejercido una selección sexual y han ido seleccionando a los hombres menos agresivos. Con todo y con eso hay que decir que el 97% de la población reclusa que está en reclusión, que está en la cárcel, por cometer delitos violentos, son hombres. O sea que obviamente en todas las sociedades. Es muy difícil saber en la especie humana qué es cultural y qué es biológico. Es muy difícil. Pero hay algunos hechos que son francamente muy convincentes. En todas las sociedades de la Tierra, más del 90% de la población interna por delitos de sangre son hombres. No, esto probablemente quiere decir que los hombres son más agresivos que las mujeres, ¿no? Entonces, así todos convivimos, muchos hombres, y aquí ha habido al menos un proceso, ¿no?, de selección que ha hecho posible pues que la violencia sea la excepción y no la regla. Pues un porcentaje, he dicho que es el 95%, pero es un porcentaje muy pequeño de la población la que está en cárcel por delitos de sangre, ¿no? Entonces, ahí se ha ejercido algún tipo de selección, y la cuestión es quién ha ejercido esa selección. Yo creo que el papel de la mujer es determinante. Las mujeres han seleccionado a los hombres menos violentos.
digamos, más tolerantes. Y esto no deja de ser curioso porque Darwin opinaba lo contrario. O sea, Darwin pensaba que los hombres elegían a las mujeres, que luchaban entre ellos para seleccionar, para quedarse con las mujeres, ¿no? Para elegir a las mujeres. Y yo creo que eso no sabría, si eso hubiera ocurrido de este modo, los hombres serían muy agresivos, claro. Por llevarlo a un terreno muy prosaico, lo podremos resumir diciendo que en realidad ese mito de que a las mujeres les gustan los malotes, no. Pues les gustan. Sí, pero que sí, me has dicho que no. Pero otro día quizá podríamos... Hombre, yo quiero pensar que en el malote lo que ven es a determinadas edades, pienso yo. Pero bueno, esto pues son temas tan bonitos. El otro día venimos y hablamos de malotes. O sea, es que puede ser un tema monográfico, ¿no? Quiero decir que... Y esto es totalmente especulativo, pero especular es muy divertido. Entonces, supongamos que lo que se ve en el malote, una chica joven, digamos que estaría en la edad de fundar una familia, pues lo que ve es un hombre con iniciativa, ¿no? Supongamos, pues que no es pasivo, sino que es activo, que tiene energía, que tiene ganas, que tiene... Imaginemos que es eso lo que ven, comparado con su compañero de clase en el pupitre, que a lo mejor es un bendito. Imaginemos y que está ahí muy pacífico el hombre, pero que no te lo imaginas en el Ártico. Entonces, vamos a pensar que las chicas jóvenes creen que el de la moto habría hecho mejor papel en el Ártico que el empollón. Pero es una especulación para empezar a hablar, ¿no? Pero antes hemos hablado de top models, y voy a explicar a qué me refiero con lo de top models, porque no es solo que fueran top models, bueno, estaban todo el día haciendo ejercicio, estaban todo el día en el gimnasio, para entendernos, ¿no? Entonces imagínate que fuéramos, todos los que estamos aquí, al gimnasio todos los días 6 horas, 7 horas. Para que te hagas una idea de lo que es esto, lo que andan, hay algunos cazadores y recolectores modernos, en particular los Hadza, unos en particular del lago Yasi, en Tanzania, ¿no? Que se calcula, ellos se mueven por su territorio, su comarca, ¿no? Pero si suman los kilómetros que hacen al día, en un año habrían podido ir de una costa de los Estados Unidos hasta la otra. Si haces 20 kilómetros al día, haces 200 en 10 días. 2.000 en 100 días. Salen 6.000 en 300 días. O sea, que andan. Andan un montón. Y no solo andan, sino que, por supuesto, no consumen bollicaos ni donuts, sino que es para obtener calorías tienen que gastar calorías, esa es la diferencia. O sea, si no está mal lo de comerse un donut, siempre y cuando hayas tenido que gastar 1.000 calorías para comerte el donut. Entonces está muy bien, ¿no? Si el donut está en lo alto de una montaña y tienes que subir, que dice donuts, dice arándanos. Si tienes que subirte hasta de arriba para conseguir los donuts, pues no viene mal, un donut no sería tan grave. Pero con la vida que llevamos... Que hacer elíptica no es lo mismo, ¿no? Hacer elípticas es un consejo que yo recomiendo a todo el mundo. ¿Me has oído eso de las elípticas? No, es que yo hago, pero yo veía, yo decía, seguro que no es equivalente. Siempre hablo de las elípticas. Pues me estás animando, ¿eh? Siempre hablo de las elípticas y igual no. Si te esperas a que lo cuente. Yo recomiendo a todo el mundo que haga elípticas. El primer día es gratis en un gimnasio. O sea que vais, lo hacéis y ya luego no os apuntáis. ¿Pero por qué? Pues porque tú te pones a hacer... Yo fui con mi señora aquí presente a hacer elípticas con propósitos científicos, ¿no? Entonces, o sea, para poder hablar con conocimiento. Entonces nos subimos a las elípticas, a sendas elípticas, y tenía la pantallita y tal para que te inspirases.
era como dar la vuelta a un laguito, era muy mono. Y entonces había diferentes dificultades, grados de dificultad, no tú lo sabrás mejor, ¿no? Entonces nos pusimos los dos allá. Yo es que en realidad no hago elíptica, ¿eh? Ah, no. Pues yo sí, yo lo hice. Y pues sí, nos metimos allí, una tal, y yo le dije a Lourdes, bueno, venga, vamos a subir a 3, ¿no? Que es como si ya tiene cuesta. Y venga allí y tal. A la media hora estábamos, pero bueno, ya habíamos sudado chorros, estábamos destrozados, y le dije a Lourdes, yo creo que ya hemos hecho mucho ejercicio, ¿no? Estamos agotados. Vale, muy bien. Paramos la elíptica, entonces había ahí un cuadro, y miramos a ver cuántos kilómetros, ahí lo ponía, cuánto desnivel lo ponía, y cuántas calorías habíamos gastado. Y me parece que ponía 250. Y dijimos, o sea, esta paliza para quemar 250 calorías, ¿no? Entonces, esto lo pongo yo como ejemplo, no de que es imposible adelgazar haciendo ejercicio, que es imposible, sino, se adelgaza pasando hambre, sino como ejemplo de lo bien hecho que está nuestro cuerpo, que tiene que ver con lo que te he explicado antes. Tenemos un cuerpo que es un prodigio de ingeniería. Es como un coche que no gasta gasolina. O sea, es prodigioso. Que podamos hacer todo eso con 200 calorías, eso es la medida científica, la variable, que mide la eficiencia de una máquina. Somos una máquina súper eficiente. Podemos hacer... La gente hace el Camino de Santiago y engorda. O sea, podemos hacer cientos de kilómetros. O sea, es una máquina increíble. He oído que el hombre es el animal que puede correr a una velocidad media mayor durante más kilómetros. ¿Eso es cierto? Sí, ahí los lobos andan muchos kilómetros, por ejemplo, ¿no? Somos, digamos, de ese grupo. Cuando uno va al gimnasio, a mí me interesa mucho la ciencia del deporte porque es aplicable a estas cosas, ¿no? En el gimnasio hay como dos grupos, dos categorías, que son los aeróbicos y los de fuerza. Tú vas al gimnasio y te dicen, ¿tú eres aeróbico o eres de fuerza? Los de fuerza hacen esfuerzos explosivos. Por ejemplo, levantamiento de pesas, hacen máquinas. Y los aeróbicos, resistencia, ¿no? Entonces nosotros somos una especie que somos podemos hacer también, claro, ejercicios de fuerza, pero somos una especie, sobre todo, somos más especiales, más especializados en la resistencia. O sea, en desarrollar un esfuerzo a lo largo, y nuestras fibras musculares y todo todo el diseño es para el fondo, para entendernos, para el ejercicio heroico, aeróbico, aeróbico, y una cosa que se llama calistenia. El otro día veníamos a hablar de deportes, porque digamos que lo propio del ser humano... Vamos a tener que hacer un ciclo de... Sí, sí. La calistenia es lo que yo recomendaría aquí a la peña. La calistenia está muy bien porque es muy natural. O sea, yo te puedo decir cuál es el tipo de ejercicio natural. Y además lo puedes ver en los pueblos, digamos, que tienen economías de caza y recolección. Ya quedan muy pocos, pero hay muchos que son horticultores. Es decir, que los papuas, los del Amazonas, que tienen pequeños huertos, que tienen una agricultura de roza y quema, abren claros, cultivan en pequeñas superficies, se mueven mucho, ¿no? Ese tipo de economías, y no hay ningún cachas de gimnasio. O sea, no hay ningún... Están fuertes, ¿eh? Vive Dios que están fuertes. Están fuertes y resistentes y duros y sí, están musculados, ¿no? Ellos y ellas, hablo en general, ¿no? Pero no es lo del gimnasio de los levantadores de pesas. O sea, se parece más a la escultura griega. O sea, un ejemplo perfecto de cómo es un ser humano sería, no sé, el diadúmeno, cualquier escultura griega.
o cualquier futbolista. O sea, cualquier jugador de fútbol del Torrelavega. No necesita ser uno de élite. O sea, más o menos como son, claro, los jóvenes que hacen deporte, ese es el tipo humano, más o menos. Tu padre, por cierto, fue futbolista, fue portero del... No, jugó en el Racing. Jugó en el Racing, en el Granada jugó en el y en el Real Madrid. En el Granada estuvo una temporada y yo estoy a punto de nacer en Granada y luego se vino al Racing y Gento fue al Madrid y mi padre vino al Racing. Mira, y aquí nació un hermano mío y luego nos fuimos al País Vasco. Pero sí. Pero bueno, te quiero decir, todo esto, el deporte es muy interesante porque el deporte, la danza, es decir, las cosas que se hacen con el cuerpo para entender cómo somos, qué tipo, en qué consiste nuestro diseño, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía de la singularidad del ser humano. Nosotros en Atapuerca hay un cross internacional de Atapuerca que es el cross más importante del circuito mundial, ¿eh? O sea, no es una tontería de cross. El profesional, vienen los campeones olímpicos. Entonces, está muy bien para ver los biotipos, los somatotipos, ¿no? Lo que es, o sea, un cuerpo hecho para la resistencia, los africanos, los norteafricanos, todos esos vienen al cross, vienen los campeones del mundo, pero la prueba más importante del circuito. Y luego hay también una popular, y yo he corrido y tal, ¿no? Bien, entonces, el caso es que el cartel anunciador es un dibujo de Mauricio Antón, que es un paleoartista, ¿no? En el que se ve un humano como el Pleistoceno medio que está corriendo a toda velocidad con una lanza. Está muy bien hecho, ¿eh? Y el dibujo está muy bien. Sin embargo, ese señor, porque es un hombre, habría quedado el último en el cross. Se lo habría ganado yo, a mi edad. ¿Por qué? Pues porque ese es un cuerpo que está hecho para esfuerzos explosivos, que es para lo que estaban hechos. O sea, digamos, el entrenamiento de fuerza es para esfuerzos explosivos. Los sprinters están muy musculados. Son muy fuertes, porque son esfuerzo explosivo, ¿no? Entonces, es para lo que se llama la caza por emboscada, la caza en los leones, por ejemplo, caza por emboscada. Un esfuerzo explosivo y luego el resto del día descansando, lo que hacen más o menos. Entonces, esta gente tienen un diseño corporal que está pensado para esfuerzos explosivos. Y por lo tanto, en el gimnasio irían a hacer pesas. Harían ejercicios de fuerza. Sin embargo, el Homo sapiens, yo creo que es diferente en eso y que estamos hechos para esfuerzos de resistencia. Y a mí me parece que, para el fondo, y a mí me parece que eso tiene que ver con el tipo de ser que somos, con el tipo de cerebro que tenemos, porque la especie humana está hecha para recorrer largas distancias y para relacionarse, es decir, para desplegarse en un territorio muy grande y para estar conectados, comunicados con otros, o sea, para ocupar el territorio y para intercambiar información. Y los neandertales, al menos los que yo he estudiado, son muy locales, muy locales. O sea, viven en un territorio muy pequeño, son muy locales. Entonces, a mí me parece que eso es compatible o concuerda, ¿no?, con su diseño. Son muy fuertes, con grandes capacidades para hacer esfuerzos explosivos, pero yo los veo muy locales, por ejemplo, con las materias primas, no van muy lejos. Y sin embargo, el Homo sapiens, yo creo que es un homínido que tiene un diseño que tiene que ver con la ocupación de grandes espacios y la comunicación entre... Es otra psicología, ¿no? La pulsión por el viaje puede tener que ver con esa característica del Homo sapiens. Somos la especie peregrina. O sea, la especie peregrina. En latín, peregrinus significa extranjero, directamente. En Roma había un tribuno, había
había un responsable en Roma había mucha población que no era romana, que venían de todo el mundo. Entonces había una autoridad que era el tribuno peregrino que se ocupaba de los que no eran de Roma, que tenían diferentes derechos y tal que los romanos. O sea, había diferentes tribunos de la plebe para las diferentes gens que había, digamos, linajes, y luego un tribuno para los de fuera, el peregrinos. Bueno, pues yo creo que eso es lo que caracteriza, somos una especie peregrina. Por hablar un poco de Atapuerca, que es clave en tu biografía, hubo un momento importante que fue esa publicación a nivel internacional con ese cráneo número 5, pero yo te he escuchado también decir que para ti más importante incluso que eso fue la primera beca que recibiste. Bueno, claro, eso es un buen... Sí, claro, porque me habría dedicado a otra cosa. O sea, cuando yo acabé la carrera salieron las primeras becas nacionales. Las primeras. O sea, esto de la beca nos parecía lo más normal del mundo, pero es que no existían becas. Había la beca Fulbright y tal, que era... En mi época la beca Fulbright era una beca que para ir a Estados Unidos, y luego empezaban a salir las becas de la Fundación Marc, pero eran para bioquímicos, no para paleontólogos, ¿no? Se consideraba que necesitábamos bioquímicos y cosas así, ¿no? Este país, para salir de su atraso, no necesitaba prehistoriadores. Entonces, claro, no había becas, así, tan simple como todo eso, para hacer una tesis doctoral. No había ninguna beca. Y justo salía la primera convocatoria, cuando yo acabé la carrera. Yo, de hecho, me fui a la mili, es que claro, y había empezado a dar clases en un colegio. Y salió la convocatoria, entonces me presenté y me dieron una beca. Y con esa beca hice la tesis. Sobre las caderas. Sobre la pelvis, sobre temas sobre el que sigo investigando, porque en la pelvis está todo lo que te he dicho. Todo lo que te he contado está en la pelvis. Que se sabe más de un ser humano por la pelvis que por el cráneo incluso. Por la pelvis se sabe todo. Se sabe, para empezar, no solo el parto, que es una singularidad de la especie humana, nuestro modelo de parto, nuestro mecanismo es muy singular, sino que determina el tamaño del cerebro que puede pasar por ahí, por el canal del parto. Eso, a su vez, determina el grado de maduración con el que venimos al mundo, el grado de dependencia, pues eso, con el que nacemos, y eso a su vez determina, para que sea viable, el tipo de sociedad en la que vienes al mundo, que tiene que ser una sociedad en la que pues pueda sobrevivir un ser tan indefenso, un estado así de indefensión, lo cual a su vez tiene que ver con todo esto, con la anchura de la pelvis, que tiene que ver con el somatotipo, con lo que hemos comentado antes, porque los neandertales y el Homo erectus, el modelo arcaico es de pelvis muy anchas, porque están diseñados para esfuerzos explosivos. Nosotros somos una especie diseñada para la resistencia y el fondo. Entonces, biomecánicamente, hemos estrechado, haciendo hemos aproximado los fémures. Eso ha dificultado todavía más el parto. Es decir, la pelvis es maravillosa en todos los sentidos porque te hace entender cómo funciona la evolución. Que funciona a base de como de arreglos entre diferentes presiones de selección, decimos, que son contrarias entre sí, ¿no? Y al final se llega, en inglés se dice trade-off, o sea, al final se llega a socios de compromiso, en español, socios de compromiso. Es decir, yo quiero ser muy estrecho, porque eso, cuando más estrecho seas, menos calorías vas a gastar en la elíptica, y cuanto más ancho seas, más calorías. Ahora, si eres menos estrecho, si eres más estrecho, eres menos fuerte. ¿Cómo vas a cazar? Bueno, eso se puede arreglar, porque cazar en grupo. Bueno, bien, ya tenemos un arreglo, ¿no? Pero claro, si eres más estrecho, el parto será más difícil. Bueno, pero ya modificaré el canal del parto para... Claro,
pero si el parto es más difícil, el niño tendrá que nacer más indefenso. Bueno, pero eso lo voy a solucionar creando estructuras familiares, o sea, quiero decir, cosas que son incompatibles entre sí, y al final se llega a un equilibrio precario entre todas ellas, de manera que el resultado final es viable. Y eso es el ser humano. A mí me gusta decir que el ser humano, el cuerpo humano, es un cuerpo hecho de contradicciones, desde los pies hasta la cabeza. O sea, tú cuando apoyas el pie, los chimpancés no tienen bóveda plantar, no tienen arco. Los chimpancés tienen un pie como una mano. Entonces, cuando apoyan el pie, pues lo apoyan así, plano, absolutamente plano. Pero tú, para caminar, necesitas una palanca. Con un pie plano no puedes impulsarte, no puedes ser bípedo. Necesitas algo rígido, una estructura rígida, que funcione como una palanca. Tú tiras de aquí, de los músculos de la pantorrilla, y el pie funciona como una palanca, como una carretilla, en realidad, ¿no? Entonces necesitas algo, una estructura rígida. Eso es el pie. Pero claro, si tienes una estructura rígida, esa estructura rígida está completamente golpeando, todo el tiempo golpeando contra el suelo. Y eso es insostenible, se rompe, se deteriora, se lesiona. Entonces necesitas, sí, que sea rígida, pero al mismo tiempo que se adapte un poco. Sea rígida, pero no del todo, algo flexible. Porque al ser flexible se adaptará a las irregularidades del terreno. Vale, entonces ya quieres que sea rígida, pero un poco flexible, pero además, por razones biomecánicas, te conviene que funcione como un muelle, es decir, que se deforme al apoyarte y que luego esa energía que ha acumulado en la deformación te la devuelva en forma de impulso para dar el paso. Es decir, lo quieres todo. Y eso es un pie humano. Tiene todo, es rígido, pero no del todo rígido, funciona como un muelle. Pasa un poco hoy en día, ¿no? Que la gente lo quiere todo, también. Todos lo queremos todo, pero la selección natural, la evolución, es capaz de producir un prodigio como un pie a base de ir presiones contrarias, irlas de alguna manera combinando para que sean compatibles. Y luego eso, pues claro, tiene sus fallos, determinados, y tienes fascitis, o tienes tal, o tienes problemas. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Mientras la gente piensa, sí que te quería hacer una última pregunta para que nos cuentes un poco rápido qué supuso, porque fue un punto de inflexión en tu vida y en la de muchos, esos hallazgos de Atapuerca y ese reconocimiento internacional que os puso, pues bueno, en una primera línea, ¿no? a nivel mundial y todo lo que vino después. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo habría sido igual de feliz excavando la Cova del Conde, que es una cova que estuve excavando en Asturias, que es muy interesante, que tiene neandertales. Habría sido igual de feliz. O sea que la felicidad no está, por lo menos en mi caso, de hecho he sido más feliz en la Cova del Conde, o en Pinilla del Valle, o en Bolomón, otras cosas que no conocéis. Soy más feliz, en el sentido de que disfruto más, tengo menos problemas. O sea que, quiero decir, que no tengo un problema creo, en fin, de ego, de salir en los medios, ¿no? O sea, que me gusta ejercer mi profesión, pues habría sido igual de feliz en cualquiera de los yacimientos que he excavado, o en África, que también he estado, la felicidad habría sido igual o mayor, ¿no? Entonces, al encontrarnos esto, pues es más, digamos, una mayor responsabilidad para entendernos, ¿no? Y eso es más estresante, por otro lado, ¿no? Y sales en los medios, que me da lo mismo, francamente, en el sentido de lo que se refiere a la vanidad. Me gusta que se hable de la evolución humana, eso sí, porque claro, esa es mi contribución, ¿no? Que saco estos temas, que a la gente le interesan, de eso sí que estoy orgulloso, de que gracias a estos yacimientos tan espectaculares, pues hay más gente que está interesada por esta cuestión, que a lo mejor excavando en un yacimiento con menos proyección, pues mi contribución social, en ese sentido, habría sido menor. Y luego los éxitos te permiten pues tener más financiación
y por lo tanto excavar más. O sea, una parte del éxito de Atapuerca es que hemos podido trabajar a gran escala. Excavamos muchos yacimientos a la vez y mucha gente. Eso en cuanto a la excavación. Pero luego el resto del año se investiga. Y entonces hay muchos equipos de investigación que trabajan. O sea, es una red internacional. Nacional e internacional. O sea que lo que sale de ahí lo excava mucha gente. Es como un sistema de gente, de centros, ¿no? Que colaboran, que participan. Entonces, claro, eso le da una dimensión y por lo tanto una velocidad mayor de crucero, ¿no? Y esto lo resumo en una frase que yo les digo a los políticos que vienen, unos lo pillan y otros no. Y les digo, es muy curioso, porque claro, la ironía, se sabe, tiene ese inconveniente, ¿no? Es muy curioso lo que pasa aquí. Me dicen, ¿el qué? Digo, pues que cuanto más financiación hay y más gente se incorpora al equipo y más gente investiga y más yacimientos se excavan, se descubren más cosas. Curioso. ¿Alguna pregunta? Sé que se han dado ciertos hallazgos de restos óseos en los que aparecen, aparte de que se puede suponer con bastante certeza la edad del individuo o la individua a la que correspondían esos huesos, hay ciertas lesiones que, más allá de que pudieran ser congénitas o accidentales, de alguna manera evidencian que esas sociedades primitivas rompen un poco con esto que hablabais antes. O sea, yo creo que a Marcos, como miope, le hubiésemos cuidado. No habría sido miope. No habría sido miope. Bueno, me interesa esa cosa, ¿no? Como que a la vista de la edad que se puede suponer a esos restos óseos y las lesiones que presentan implican que de alguna manera la sociedad en la que vivió ese individuo tuvo que cuidarle, incluso asistirle físicamente, darle de comer. Bueno, y estoy como muy cautivada con esta especulación posible. No es una especulación, es una pregunta, por eso se puede estudiar, o sea, es un problema científico y que se puede abordar exactamente igual. En principio te diría que en el Paleolítico, en términos generales, no digamos ya el Paleolítico antiguo y tal, están perfectos. No hay enfermos. No. Yo diría que no existía la enfermedad ni la vejez, y tampoco hay viejos. Pero no solamente pasa con los humanos, tampoco hay caballos viejos o caballos enfermos. Es decir, la naturaleza no duras nada. Entonces, eso quiere decir que, por término general, pues si un caballo o un humano se rompe una pierna, es decir, cualquier traumatismo que comprometa la movilidad, o sea, que impida la movilidad del individuo, está muerto ese mismo día. O sea, quiere decir que si no puede seguir al grupo, se ha terminado el rollo. En las estadísticas de los que se hacen de sociedades, cazadores y recolectores modernas, podría ponerte ejemplos. Hay una casilla, porque a la gente se la encuesta de que murió tu padre o de que murió tu abuelo, ¿no? Y entonces se hacen unas estadísticas. Y hay una casilla en los trabajos en inglés que dice left behind. Se quedó atrás, ¿no? Se quedó atrás simplemente, ¿no? Entonces no se cuidaba pero ¿cómo vas a llevar? ¿Cómo te vas a llevar a nadie encima? ¿Cómo vas a transportar? Puedes transportar 100 metros un día, pero no puedes transportar a nadie, a alguien que pesa 90 kilos. O sea, eso es inviable, ¿no? Eso pasa con los animales. Un animal se rompe una pierna, o se rompe un canino, por ejemplo, un carnívoro, pues está muerto directamente, ¿no? O sea, un traumatismo, pues no se sobrevive. Entonces, a la enfermedad, pues no se sobrevive mucho tiempo. Y luego lo mismo sucede con lo que llamamos vejez. La vejez es un producto cultural. En la naturaleza no hay viejos. O
O sea, es un producto de la cultura. La vejez empieza en el neolítico, vamos a decirlo así, con el sedentarismo. Para que te hagas una idea, un guepardo corre a 103 kilómetros por hora. O sea, el día que corre solo a 98 kilómetros por hora está muerto, no come. Entonces, claro, yo no llamaría viejo a un animal. El cazagacelas, claro que son más rápidas. Bueno, no, les pasa lo mismo. Las gacelas corren a 103 kilómetros por hora. El día que una gacela corre a 98 también está muerta. Es decir que, claro, yo no llamaría vieja a una gacela que corre a 98 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, claro, no se produce esto que llamamos vejez, que es pues un largo proceso de decadencia, o sea, en el que dependes de los demás, para entendernos, ¿no? O sea, viejo es aquel que depende de otros para sobrevivir. Es una definición. O enfermo es aquel, vamos a meter esta definición, digamos, práctica, ¿no? Funcional, ¿no? ¿Qué entendemos por viejo o por enfermo? Aquel individuo que no puede sobrevivir por sí mismo, que depende de otros para sobrevivir. Eso en la naturaleza no existe. No puede existir. Bueno, existe cuando eres un cachorro, claro, los cachorros dependen de su madre, pero no con los adultos. Yo siempre recomiendo, y hice como experiencia, hice una función en el Museo de la Evolución Humana, pero vamos, el primer día cuando empezamos a hacer el museo, yo dije, esto va a gustar mucho. Y entonces convencí a un amigo actor para que representara un relato que recomiendo a todo el mundo, está en internet, es gratis, que describe perfectamente cómo se moría en la prehistoria. Perfectamente. Y se llama Ley de Vida. Y es de Jack London. O sea, tecleáis Jack London, Ley de Vida, y os sale, podéis leer, y ahí explica perfectamente cómo se moría. Y por lo tanto, pues, no hay leones enfermos, ni gacelas, ni cabras, ni nada enfermo. Nosotros decimos de broma que no murieron de nada grave, porque están estupendos todos los esqueletos, ¿no? Entonces, en la especie humana, eso a partir de qué momento empieza a cambiar. Bueno, pues en Atapuerca tenemos un caso, para empezar, de un individuo muy mayor, una pelvis completa que llamamos Elvis, es un individuo que tiene mucha artrosis, muchos procesos degenerativos articulares. Ese individuo estaba francamente mal, que tenía problemas de movilidad. Supongo que aguantó hasta que ya no pudo más. Pero es el primer viejo de la prehistoria. O sea, el primer viejo de la evolución humana es Elvis. El primer viejo de la evolución humana. O sea, el primer individuo que tiene realmente problemas de movilidad. Dolorosos, muy dolorosos. Y bueno, pues vivió lo que pudo. Y luego tenemos un caso de varios individuos con traumatismos y demás, ¿no? Que no quisiera decir mucho sobre eso, porque vamos a hacer una exposición en julio. Y se va a presentar esta exposición, se va a decir que se va a hacer esta exposición con las autoridades y el consejero y todo eso dentro, y entonces yo no puedo decir más sobre ese tema, ¿no? Pero ese es un tema interesante y, por decirlo en pocas palabras, lo que vemos es que en esa época, en el Pleistoceno medio, pues ya hay un nivel de cooperación y de colaboración que los aproxima a nosotros, ¿no? Que los aproxima a nosotros dentro de sus posibilidades, porque los cazadores y recolectores modernos es que no transportan. Y hay una cosa todavía más grave, y es el infanticidio. Hay mucho infanticidio entre los cazadores y recolectores, mucho infanticidio. Y nadie, estoy pensando en el estudio de una población de cazadores y recolectores concreta, en la que nadie sobrevive a la muerte, o sea, no hay ningún huérfano de madre. O sea, directamente lo matan. Directamente, porque no tienen la posibilidad de sobrevivir. O sea, bueno, es que
Es que la naturaleza es ahí fuera. Esto es así, ¿no? Eso nos lleva a otras reflexiones, como, bueno, vivían y morían, y no sé, es mejor estar en una residencia demenciado, morir con muchos tubos por el cuerpo. O sea, ya son otras reflexiones que habría que hacer, ¿no? O que te coma un león. Cuando estás, el león es rápido. Sí. El león es muy rápido. Así que eso, ¿qué estamos haciendo? Puesto que la enfermedad, pero sobre todo la vejez, porque en la enfermedad uno se puede recuperar, ¿eh? Esa es la diferencia. Pero de la vejez no te recuperas, ¿no? Y entonces, claro, como es un producto cultural, pues tenemos problemas económicos, sociales y luego problemas que a todos nos preocupan, o sea, cuando seamos viejos, etcétera, ¿no? Y la soledad, porque claro, ya no vivimos en una sociedad cerrada, ¿no? Yo siempre le digo aquí a mi señora aquí presente, nuestros hijos viven por el mundo delante, no los van a venir a cuidar. No viven en España. O sea que ¿dónde acabaremos? Pues nos lo podemos imaginar. O sea, quiero decir que todo esto lo pongo como ejemplo de que la prehistoria no es una curiosidad, no. De ahí directamente llegamos a los problemas del presente. O sea, ¿ahora qué hacemos? O sea, quiero decir que la cosa es útil. Bueno, y quería decir una cosa que antes que se me pase. Antes he dicho que eran top models, pero no me refiero a que fueran top models. Yo creo que eran de pasarela, claro, porque estaban todo el día haciendo deporte, pero bueno, al margen de eso, eran muy coquetos, súper presumidos. Y eso a mí me parece que es un signo, hablo del Paleolítico superior, hablo del final. A mí me parece que eso es un signo, digamos, de una actitud vital, o sea, adornarse. A mí me parece que eso indica, de hecho, uno de los signos que se utilizan en medicina para saber cuando una persona está deprimida o tal, es que no se arregla y se descuida y tal, ¿no? Y un signo, si quieres, de un buen tono vital es, hombre, me voy a comprar este gorrito, ¿no? Me voy a comprar esta camiseta, te ves guapo, no sé, esa coquetería, a eso me refiero, ¿no? Y esta gente, eso no es arrogancia, ni nada, ni es... te apetece, ¿no? Entonces, estos hombres y mujeres del Paleolítico superior se adornaban desde aquí hasta el dedo gordo del pie. O sea, estaban llenos de adornos. Seguro que se pintaban, seguro que bailaban, seguro que hacían toda clase de expresiones de vitalidad, de la alegría de vivir, simplemente de estar vivo. La euforia que te produce el mero hecho de estar vivo, ¿no? Entonces, ese sentirse guapos, como se sentían ellos, yo creo que eso es una medida de la felicidad. Y por eso yo le decía a mi hija que eran príncipes, pero eran príncipes vestidos como príncipes, ¿no? Pintados, arreglados, con collares, con decorados, ¿no? Con decoración personal, y por supuesto que tenían expresiones artísticas que indican un elevado nivel espiritual y además, bueno, técnico, y evidentemente bailaban, y evidentemente se contaban historias, y obviamente por la noche veían el cielo estrellado, cosa que nosotros ya no, y yo creo que en ese sentido eran felices, se sentían, su vida tenía un sentido, ¿no? Se sentían parte de la naturaleza, no superiores a los demás, sino, bueno, distintos, pero a mí me dice mucho todo lo que se adornaban. O sea, para mí eso es lo máximo. Esa coquetería, en el mejor sentido de la palabra, de ¿por qué no me voy a tatuar? ¿Por qué no me voy a poner un collar? ¿Por qué no? Hay que decir, esas cosas que no valen para nada, ¿no? ¿Por qué te pones un collar? No vale para nada. No vas a cazar un búfalo o un bisonte porque te pongas un collar. No, te lo pones porque, bueno,
es mucho más que coquetería, son identitarios, se expresan a través de ellos, son una forma de lenguaje de comunicación. O sea, los adornos no son arbitrarios, sino que forman parte de su mundo simbólico. Pero bueno, está todo conectado, ¿no? Y bueno, pues todo eso me parece que los convierte en lo que he dicho antes, la edad de oro de la especie humana. Es un recuerdo que me asalta cada vez que voy a la playa. Y yo soy de los pocos maridos que van a la playa, ¿no? Y no solamente voy a la playa, sino que corro por la playa y voy a las rocas, por conchas y coger lapas y mejillones. Cojo lapas y mejillones. Ahora que tengo nietos, puedo tener la oportunidad. Porque claro, los mayores ya no los puedo llevar a ver quisquillas. Pero ahora vienen otros pequeñitos a los que les podré enseñar los pececitos y las quisquillas, ¿no? Se dicen quisquillas, ¿no? Aquí, bueno, pues eso. Y eso es muy bonito. Pero, y veo con admiración a los surferos. Que es lo único que me da envidia. Me habría encantado ser surfero. Algunos me dicen que estoy a tiempo y tal, pero bueno. Porque me parecen dioses. Es lo que hemos dicho antes. O sea, un surfero con su neopreno, surfera, genérico, con su neopreno sin una sola arruga, a mí me parece lo más parecido a un dios. ¿No? Cabalgando un dios griego, ¿no? Ya sabemos que luego serán calvos y gordos y tal, pero ese momento de la vida en el que los surferos con su tabla debajo del brazo se montan y cabalgan una ola, es más parecido a ser un dios, ¿no? Con ese neopreno que no les hace, no tiene ni una arruga, ¿no? Eso es, yo digo, son como ninfas y como, no sé, Afrodita saliendo del agua, ¿no? O sea, la Venus Afrodita, la Venus de Botticelli, saliendo ahí del agua con su neopreno. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, veo a esos dioses, a esas náyades que vienen por ahí, esos númenes, que ya sé que dentro de unos años serán unos gordos, ahí, pero, y digo, qué belleza, ¿no? Qué belleza, el cuerpo humano es bello, ¿no? Ahí cuando les veo cabalgando con ese arrojo, esa intrepidez, tienen pelo largo ahí, llevan collares. Yo digo, este es el espíritu de la prehistoria. O sea, realmente este es el espíritu de la prehistoria. Y son nómadas y tienen una Volkswagen ahí, esperándola. ¿Quién pudiera? No, de hecho, yo... No he terminado todavía con eso. Y entonces, digo, yo quiero eso, yo quiero una Volkswagen. O sea, quiero tener una Volkswagen. Y estar, que me espere ahí y tal. Y luego por la noche hacer ahí una hoguerita. ¿Quién no quiere eso? Esto estaba explicándolo yo en el Museo del Prado, con un libro que saqué sobre el cuerpo humano. He publicado un libro sobre el cuerpo humano, ¿no? Aprovecho, por cierto, para introducir esta cuña publicitaria sobre el cuerpo humano. Entonces, y la presentación le dice delante del diadúmeno. Es una escultura griega que está en el Museo del Prado. Muy bella, muy completa. Quizá la mejor copia del diadúmeno que existe, ¿no? Escultura de la que mi madre es historiadora del arte. Y entonces va a cumplir 95 años. Está en perfecta forma. Así que cuando la gente me dice, ¿usted cree que algún día podremos ver 25 años? Digo, sí, lo sé, pero ¿eso es posible? Digo, sí, mi madre. Bueno, pues está mi madre, que es una santa, siempre dice que es el mejor culo de la historia del arte. O sea que si vais a ver el diadúmeno, si vais al Museo del Prado y queréis ver el mejor culo de la historia del arte, se le puede ver por detrás también el diadúmeno y me diréis si tiene o no tiene razón mi madre. Pero bueno,
esos son los dioses del Olimpo, pero que son los dioses que encontramos en cualquier playa. Entonces yo voy andando por la orilla y veo a los dioses que vienen cabalgando las olas hacia la playa. Entonces a continuación me vuelvo hacia la playa y veo una masa de señores y señoras sentados en sillas, en la playa en sillas, porque la playa es lo más parecido a la prehistoria. La playa es la prehistoria. Estás al aire libre, estás desnudo al aire libre. O sea, lo más parecido a la prehistoria, la experiencia de la prehistoria que podemos vivir, lo más parecido es una playa. Estás en plena naturaleza, desnudo, al aire libre, ¿eh? Y con tu familia, por lo general, con tu tribu. Eso es lo más similar que hay con tus hijos, con tus nietos, con tus padres. O sea, son clanes, ¿no? Clanes en la naturaleza, es lo más parecido, que podría ser muy hermoso y muy bello. Y entonces veo a todo el mundo sentado en unas sillas con un bote de cerveza en la mano. Y luego, por alguna extraña razón, todos miran hacia el mar, porque se podrían poner de lado. No, es, fijaros, o sea, como una muralla humana de personas, de seres humanos, sentados en sillas. Algunas sillas ya vienen con un bolsillo, un soporte para la cerveza, mirando hacia la playa y comiendo. Entonces no puedo dejar de recordar a Manuel Vicent, que en una ocasión escribió un artículo que en una playa se pueden ver unas olas que llegan del mar hacia la orilla, dice, pero el espectáculo dantesco de una ola de grasa humana que va desde la tierra hacia el mar. Eso es lo espantoso, lo horripilante, es ver esa ola de grasa humana que se dirige al mar. ¿Alguna otra pregunta? Porque vamos... Con esto ya, después de esto... Sí, bueno, dos preguntas, porque si no ya nos extendemos mucho. Toda mi filosofía, cuando me dicen un mensaje de usted que ha escrito tanto, que sabe tanto, puede dar un mensaje al ser humano, ¿no? Láncenos un mensaje de esperanza, algo profundo, algo... Yo digo, sí, tengo un pensamiento profundo que comunicar a la humanidad. A la humanidad en su conjunto. Y es esto. No te lleves la silla a la playa. Pensamiento humano. Pero luego la llevaréis. Hablando de decadencia, sí, bueno, y recuperando una fase anterior de la charla, usted ha hablado de la domesticación, la eliminación del agresivo, sí, y también ha hablado de la naturaleza comunitaria y cooperativa, ¿no? Sí. Como explicaciones de nuestra supervivencia. Ahora estamos en una de esas fases que yo no sé, y esa es la pregunta, porque contravienen el espíritu de cooperación con el individualismo del que hablaba Marcos, y también la eliminación del agresivo está muy en cuestión, como en otras fases de la historia, ¿no? No es la primera vez que un agresivo gobierna un país poderoso, ¿no? Eso lo hemos vivido, las guerras también. Pero ahora confluyen estas dos circunstancias de una manera un poco alarmante. Entonces la pregunta es si no estamos, teniendo en cuenta esto, ante un impasse de la humanidad que está contra su naturaleza de supervivencia. Y por cierto, esto de la tendencia local del neandertal me ha recordado eso de Make America Great Again. Bueno, Tal vez yo estamos entendía ante un neandertal gobernando. Pero yo entendía cuando hablabas de un agresivo te referías a Putin. Me refiero a varios. No, pero Trump tiene elecciones dentro de 4 años. De hecho, no puede ni presentarse. Hay una gran diferencia. Y dentro de 2 años tiene elecciones legislativas.
y puede perder todo el poder de la Cámara. O sea, no es lo mismo y conviene que sepamos distinguir, porque lo que piensa Putin ahora mismo es: a ti te quedan 4 años y yo voy a seguir. Cuando tú te vayas, yo voy a seguir. Es decir, que lo que pasa con las democracias, y conviene recordarlo, es que la gente vota cada 4 años o cada 2 años muchas veces. Y en esos votos se pueden cambiar las derivas históricas. Y el que ha salido una vez, pues puede perder la siguiente. Y por lo general ocurre así, que se pueden hacer alternancias. Pero el Putin no se va. Ese es el que va a seguir ahí. Y no solamente eso, sino que eso es lo que piensa. Y dice: muy bien, pero tú dentro de 4 años no vas a estar y yo voy a seguir en el Kremlin, ¿no? O sea, iremos un poco más fino. No es lo mismo Trump que Putin. Putin es directamente un monstruo, directamente, que no se va a ir. Ese no se va. Y el Putin, al que yo jamás habría votado, tengo la esperanza de que dentro de 2 años, que son las legislativas, el midterm, cambie la composición de la Cámara. Y en el momento en el que no tenga el problema del poder de Trump, le viene porque es elegido presidente y porque la Cámara tiene mayoría republicana, pero eso es de hace 2 años. O sea que dentro de 2 ya veremos cómo está esa Cámara y cómo está Putin y las cosas que hay. Es decir, hay procesos reversibles e irreversibles. No conviene que metamos en el mismo saco a Putin y a Trump, porque son distintos. Dicho esto, ese señor me parece horrible, Trump, y esas cosas que monta el despacho oval me parecen espantosas, horrorosas, y espero que los americanos así lo vean y dentro de 2 años le retienen su confianza. Juan Luis, yo te quería hacer una pregunta precisamente relacionada con el optimismo y el buen humor, que tú de esto gastas mucho, y es: ¿qué papel ha tomado el optimismo y el buen humor a lo largo de la evolución humana? Y si a día de hoy somos más o menos optimistas que éramos hace 10.000 o 40.000 años, y qué importancia tiene eso. Gracias. Bueno, claro, el optimismo tiene que ver con el tono vital. Ahí me temo que hay un componente genético. O sea, que es un regalo. La suerte que tenemos los seres humanos es que la lotería genética está muy repartida. O sea, que uno canta bien y otro se le da muy bien a las matemáticas. O sea, que eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que aquí no hay ninguno que es modélico, no hay modelo que valga, porque unos surfean y otros encontramos fósiles. Quiero decir que está muy repartido y cada uno tiene su gracia y cada uno tiene sus dones, ¿no? Eso es una buena noticia, ¿no? Que no hay nadie superior a otro. A mí me gusta decir que todos los niños son niños prodigio. La gente dice: son niños prodigio, no sé, canta muy bien o toca el violín. Digo, bueno, pues este otro le pega al balón con las 2 piernas divinamente, y este otro pues le gusta mucho la naturaleza y sabe muchas mariposas. Quiero decir que aquí todos los niños son niños prodigio. Ya tenemos un motivo para estar contentos, que no hay nadie mejor que otro, que cada uno tiene su gracia. Pues bueno, pues ya, eso está muy bien. Y luego, yo particularmente, que claro, a lo largo del día uno se va deprimiendo, pero yo me regenero por la noche. O sea, yo levanto la persiana por la mañana, ahora voy a utilizar una expresión coloquial, algo ordinaria, pero levanto la persiana por la mañana y digo: qué de puta madre. O sea, llueva, frío. Yo creo que eso es que he tenido la suerte, que ese es mi don, ¿no? Hay gente que no le pasa, pero hacen otras cosas. O sea, pero en mi caso, cada día es una oportunidad de hacer cosas, de aprender cosas. Siempre puedo estar aprendiendo. Yo ahora os pongo como ejemplo. Ahora me he metido en serio. Bueno, el año pasado me saqué el título de patrón de yate, porque dije: voy a hacer el examen, voy a estudiar aquí la carta náutica. Y me lo pasé muy bien. Y de hecho,
echo tanto de menos. Yo, los domingos por la tarde, que es un momento muy aburrido, extendía la carta náutica en la mesa del comedor y me ponía a hacer problemas de navegación ahí. O sea, navegaba en el comedor de mi casa. Y luego aprobé el examen y ya no tengo, me han quitado eso. Pero era muy divertido, ¿no? Entonces he decidido aprender italiano. Ya estoy en el 2º semestre de italiano. Es maravilloso, luego vas a Italia y puedes hablar. O sea, quiero decir, hay que tener un poco ese tono, ¿no? Yo tengo la suerte de tener ese tono. Y me dicen, ¿y si ahora hace no sé qué harías? Digo, pues, no sé, me iría a Nápoles. Ya sé bastante italiano, ¿no? No sé, haría algo, ¿no? Y bueno, eso es un poco, es un tema de filosofía. Pero, yendo a lo más profundo, es que el optimismo es obligatorio. Porque el pesimista no hace nada. O sea, el pesimismo es una coartada para no hacer nada. Es decir, para mantener el statu quo, ¿no? O sea, el pesimista dice, no se puede cambiar nada, por lo tanto no voy a hacer nada. El optimista es el que dice, podemos cambiar las cosas. Entonces, esto no se me ha ocurrido a mí, este pensamiento, ojalá, se le ocurrió a un tío que se llama Karl Popper, judío de Viena, que tenía algún que otro motivo para el pesimismo. Porque, claro, le tocó el nazismo, su familia pereció en campos de concentración, ya no sé, no se puede tener más motivos para el pesimismo, ¿no? Y él decía, no, es que el optimismo es obligatorio, te lo tienes que imponer, o sea, tienes que creer que las cosas pueden cambiar y que tú puedes hacer algo por cambiarlas, porque si no, lo otro no deja de ser una complicidad, ¿no? Eres cómplice con la situación porque encima predicas que no se puede hacer nada, ¿no? Entonces hay que tener la actitud, hay que imponerse, y a veces cuesta, la actitud esa de decir, no, pues siempre podemos hacer algo, siempre podemos cambiar algo, hay que creer en que las cosas pueden mejorar y luego buscar ejemplos de cosas que han mejorado e intervenir localmente, y esa es una buena filosofía, ¿no? Aprender, estar siempre aprendiendo en esa actitud y nada, y procurar. Y todo el mundo puede cambiar porque tenemos familia, porque tenemos cosas alrededor. Todos podemos hacer algo, no hace falta que sea una cosa maravillosa, pero localmente podemos actuar. Y entonces yo creo que esa es una buena razón para el optimismo. Y luego te diré que globalmente yo creo que la humanidad ha mejorado, ¿no? Eso es otra historia, pero yo creo que no tiene nada que ver la España de ahora con la España del 60% de analfabetos de hace nada, menos de un siglo. O sea, hay motivos, y eso no los busca, ¿no? No para el optimismo. Hay motivos para creer que las cosas pueden cambiar. Porque han cambiado, ¿no? Pues con ese mensaje nos quedamos. Y bueno, pues muchas gracias a todos por venir y sobre todo muchas gracias a ti, Juan Luis, por estas casi 2 horas. Ha sido un placer. Hemos aprendido muchas cosas y yo sobre todo he aprendido que tengo que dejar la elíptica y me tengo que poner a hacer surf. Así que esta misma semana empiezo. ¿Sí? Sí, no, pero bueno. Pero no surfeas. Pensaba que todo el mundo aquí era surfista. Que muchísimas gracias otra vez, que ha sido un placer. Y bueno, si queréis charlar con Juan, pues aquí está para que podáis charlar ahora más relajadamente con él al terminar la charla o si le queréis saludar. Muchísimas gracias.